Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente. Hoy vamos a hablar de Caín y Abel y la voluntad. Y es que muchos de nosotros tenemos que reforzar ese tema de la propia voluntad porque con frecuencia eso es lo que nos hace caer en diferentes circunstancias que debilitan nuestra vida y nos hace enfrentar problemas de diferente índole. Vamos a comenzar entonces esta lectura con el libro del Génesis, en el capítulo 4, verso 1 al 15. Dice así: el hombre se unió con su esposa Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín. Y dijo: ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado. Después dio a luz a su hijo Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó: no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? El Señor dijo: ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, he querido traer este texto bíblico y, como siempre, quiero compartir que la palabra de Dios tiene, digamos, tres estilos o tres niveles de interpretación. Uno de ellos es interpretarla textualmente o históricamente también. El otro es desde el punto de vista simbólico y el otro es desde el punto de vista espiritual. Siempre nos va a transmitir un mensaje de la verdad. Aquí estamos hablando de dos hermanos y quiero invitarte a que pienses que en 1 Corintios en el capítulo 15 nos dice que si tenemos cuerpo material, también tenemos cuerpo espiritual, pero que lo espiritual no fue primero, sino lo material, luego lo espiritual. Pareciera que ese texto bíblico no tiene mucha relación con este que estamos leyendo, pero tiene una relación profunda, porque efectivamente en la palabra de Dios siempre va a estar primero lo material y luego lo espiritual, que es el trasfondo de la trascendencia del hombre. Acuérdate que el hombre vive siempre como en una dualidad. Lo espiritual y lo material es guiado por las cosas materiales, pero le gusta en el fondo lo espiritual. Y primero no es lo espiritual, primero nace lo material. Por eso hemos dicho en otro de los programas, en el del Seminario de Vida en el Espíritu, que primero se une el óvulo con el espermatozoide y luego el Señor da el soplo de vida, es la parte espiritual que coloca en el ser humano. Pareciera que esta lectura la podemos también mirar desde este punto de vista, es decir, un Caín que nace primero, que es el Caín material, que está en todos nosotros, ese cuerpo material que está inclinado a las pasiones, que está inclinado al pecado, que está inclinado a todas estas cosas que no nos hacen tanto bien. Pero un segundo hermano, que es la parte espiritual que está dentro de nosotros mismos, que está gobernado por nosotros mismos, unido a nosotros mismos y que es la parte espiritual. Y fíjate que no en vano dice aquí que Caín se dedicó a cultivar la tierra, a sacar los frutos de la tierra, que son los frutos de la carne del mismo ser humano, porque acuérdate que nosotros somos también hechos de carne. Pues bien, somos hechos de la tierra. Abel, en cambio, se dedica a criar ovejas. Y la oveja tiene un significado, un simbolismo maravilloso, por eso es que el Señor pide que se le presenten ovejas como expiación de los pecados. La oveja es la parte noble, la parte silenciosa, la oveja no es la que está saltando por todos lados, ni brincando, ni corriendo, sino es la parte mansa, que es la parte espiritual, que es la parte que, digamos, puede llegar un poco más allá. Por eso estas dos diferencias en que el uno se dedica a un cultivo y el otro se dedica a otra actividad, que es el tema de las ovejas, que es lo que estamos relacionando específicamente con la parte espiritual. Quiero que pienses en esto. En ti y en mí hay una parte física,
Hay unas pasiones, hay unas emociones, hay unas inclinaciones. Ese brío que tenemos todos los seres humanos en la agresividad, pero también en la sexualidad, pero también en el impulso que tenemos todos los días de comer, de hacer todo este tipo de cosas. Eso lo tenemos todos los seres humanos. Digámoslo así, ese es como el Caín que está en nosotros. Pero en nosotros también está el Abel, que es esa parte buena, esa parte noble, esa parte mansa, esa parte que quiere reparar, que quiere unir, que quiere sanar, que quiere trascender. Ese es el Abel de nosotros. En muchos de nosotros hay un Caín que finalmente termina matando la parte espiritual. Todo ser humano empieza a enfrentar esta dualidad. Empieza a enfrentar, por un lado, las delicias de lo material, el placer, los sabores, los olores, los colores, todo lo que es placentero. Dice, bueno, pero ¿qué hay de malo en esto? Pero tan pronto viene la parte espiritual, la parte de Dios, y nos impone que lo espiritual es lo mejor. Queremos como matar eso que nos estorba, como que quisiéramos matar eso que nos quita definitivamente la alegría o el placer, porque estamos acostumbrados al placer. Sin embargo, ese segundo hermano que nace en nosotros, que es el cuerpo espiritual, es el que tiende realmente a llegar mucho más lejos que el cuerpo material. Por eso entonces estamos hablando precisamente de estas dos circunstancias. Y aquí hay un elemento fundamental, que es que cuando Abel le presenta al Señor un fruto de la cosecha, cuando Caín le presenta un fruto de la cosecha, viene Abel y le presenta los primeros y mejores frutos de su ganado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para la parte espiritual de nosotros quiere presentarle lo mejor al Señor, y que la parte material le tira, digámoslo así, vulgarmente, cualquier cosa de su cosecha al Señor. Por eso es que el Señor no mira con agrado a Caín, mas sí mira con agrado la ofrenda que le presenta a Abel, porque Abel lo primero que hace es tener en cuenta la gran bendición de Dios y quiere entregarle lo mejor y lo primero para Dios. Y entonces aquí es donde el Señor le dice, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Esto está en el verso 7. Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Y aquí es donde está la clave de esta enseñanza. El pecado está esperando la oportunidad de dominarte. No estoy diciendo que no podemos pecar o que no vamos a pecar, sino hay personas que viven dominadas por el pecado. Y dominado por el pecado quiere decir una vida de permanente pecado. No quiere decir que un día te caíste, te arrepentiste, fuiste a pedir perdón y ya te levantaste y comienzas a llevar una vida espiritual. Eso no es lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo aquí es que el pecado está buscando la manera de dominarte, y dominarte es que te tenga ahí bajo su poder de manera permanente. Y dice el Señor, sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Yo quiero que pienses en esto. ¿Cuál fue el peor de los asesinos? O mejor, el primer asesino de la historia fue Caín. ¿Y qué le dice a Caín? Tú puedes dominarlo a él. Tú puedes tener voluntad para dominar el mal. Tú puedes tenerla. No me digas que no. Ahora yo te hago la siguiente pregunta. Si Caín tenía esa oportunidad de dominar el pecado, ahora ¿nosotros no tenemos también la capacidad para dominarlo? ¿No tendríamos la voluntad para dominarlo? Aquí es donde viene a entrar precisamente la voluntad. ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿Qué quiero hacer en mi corazón? ¿Quiero dejarme llevar por la bendición de Dios o quiero matar ese Abel espiritual que está dentro de mí y quiero apagar la voz espiritual que hay en mi interior? ¿Cuántos de nosotros queremos apagar esa voz espiritual porque interfiere precisamente en nuestros placeres o en nuestros apetitos desordenados? ¿Qué es lo que quiero en mi vida? ¿Dejar que ese Abel realmente eleve a Dios lo primero y lo mejor o matarlo? Porque no soporto que alguien o que mi corazón definitivamente llegue a la presencia de Dios. Pero fíjate cómo le dice el Señor, sin embargo, tú puedes dominar el pecado. Y esto es lo que a mí me llama la atención. Todos nosotros podemos dominar el pecado, pero necesitamos fortalecer precisamente nuestra voluntad. Si nosotros no la fortalecemos, no tiene sentido entonces vivir una vida para vivir permanentemente esclavo del pecado. Por eso es que el Señor nos regala una gracia especial, que es la gracia del Espíritu Santo. Ahora, para evitar pecar, entonces necesitamos fortalecer nuestra voluntad, y esto tiene que ver con dos circunstancias específicas: la voluntad para evitar pecar
y la voluntad para construir cosas nuevas, que entonces se traduciría en disciplina. Así pues, la voluntad requiere o sirve para dos cosas: para evitar ofender a Dios y a nuestros hermanos y para conquistar nuevas metas. Por ejemplo, una persona que tiene que madrugar todos los días para quizá orar o para ir a misa o para aprender algún instrumento musical o para aprender un idioma, tiene que tener la voluntad para dedicarse a hacerlo. Pero una persona que quiere dejar la gula, que quiere dejar la sexualidad desordenada, también tiene que tener voluntad para poder batallar contra esas inclinaciones y esas apetencias de la carne. Por eso aquí es donde está el equilibrio de nosotros. Cuando sabemos o cuando podemos gobernar nuestras pasiones, nuestras emociones, tener la voluntad para avanzar hacia adelante. Pues bien, vamos a mirar entonces ahora un texto, precisamente hablando de este tema de la voluntad, un texto que viene en el libro de Mística Ciudad de Dios, en el numeral 5. Recuerda que Sor María de Jesús de Ágreda es la que escribe este libro, estas revelaciones que el Señor le regala. Es una mística maravillosa del año 1560 y algo, que el Señor le ha revelado la vida de la Santísima Virgen María, la vida de la creación, cómo fue, cómo creó el Señor los ángeles, la vida de los ángeles y todo lo demás. Pues bien, dice así el numeral 5. Vi luego que un velo riquísimo encubría un tesoro, y mi voluntad se fervorizaba para que se corriera y se descubriese lo que la inteligencia me manifiesta por sacramento escondido. Es decir, ella estaba orando y sabía que había algo más grande, pero que había un velo que no podía conocer, que no le dejaba ver completamente. Entonces la voluntad se llenaba de fervor en ella para que ese velo se corriera. Y a mi deseo se me respondió. Mira lo que le dice el Señor. Obedece, alma, a lo que se te amonesta y manda. Desnúdate de ti misma y se te descubrirá. Vamos a colocar este texto aquí de Caín. Le dice el Señor, ¿por qué haces tan mala cara? ¿Por qué? Mira, si el mal está esperando la oportunidad de tentarte, sin embargo tú puedes dominar el mal. Entonces le está diciendo ahora a esta mística, oye, obedece, si tienes voluntad obedece y vas a ver una bendición grande en lo espiritual. Y esta mujer obedece, mira lo que dice aquí, obedece alma a lo que se te amonesta y manda, desnúdate de ti misma y se te descubrirá. Entonces mire lo que hace ella con su voluntad, propuse enmendar la vida y vencer mis apetitos, lloraba con suspiros y gemidos de lo íntimo del alma, porque se me manifestase este bien, y como lo iba proponiendo, se me manifestase este bien, y como lo iba proponiendo, se iba corriendo el velo que encubría este tesoro. Corrióse pues del todo, y vieron mis ojos interiores lo que no sabré decir ni manifestar con palabras. Vi una gran señal en el cielo, y signo misterioso. Vi una mujer, una señora y reina hermosísima, coronada de estrellas, vestida de sol y la luna bajo sus pies, así como está en el Apocalipsis 12. Dijéronme los santos ángeles, esta es aquella dichosa mujer que vio San Juan en el Apocalipsis, y donde están encerrados, depositados y sellados los misterios maravillosos de la redención. Favoreció tanto el Altísimo y Todopoderoso a esta criatura, que a sus espíritus nos causa admiración. Atiende y mira sus excelencias, escríbelas, que para esto, después de lo que a ti conviene, se te manifiesta. Yo conocí tantas maravillas que la abundancia me enmudece y la admiración suspende, y aún en la vida mortal no juzgo por capaces de conocerlas a todas las criaturas, y en discurso de adelante lo que iré declarando. Pues bien, este texto de Sor María Jesús de Ágreda nos habla de algo. Una mujer que comienza a tener unas nociones espirituales. Ponle atención en esto que te voy a decir. Ella comienza a tener unas nociones espirituales, que hay algo espiritual mucho más grande, mucho más importante, que no es primero, porque ella primero conoció su vida material. Estamos hablando de Caín y Abel, no te me disperses en este momento. Estamos hablando de Caín y Abel. Caín fue el primer hijo de Adán y Eva. Es el hijo material. Y luego viene un Abel que es el hijo espiritual. Ella, Sor María Jesús de Ágreda, percibe que lo espiritual es más grande. Entonces entra en oración y el Señor le dice, obedece y muere a las cosas materiales para que puedas ver lo espiritual. Ella entonces
hace ayuno, comienza a hacer oración, comienza a vencer sus propias debilidades y comienza a ver el Abel en su vida, es decir, la parte espiritual de su vida. Ahí puede ver con claridad lo trascendente y lo sobrenatural en la vida de las personas, porque la carne muchas veces no nos deja contemplar precisamente esa parte espiritual de nosotros. Pues bien, esta era la batalla que tenía Caín y Abel, y esta era la batalla que tienes tú con tu carne y con tu espíritu. Esta la tenemos todos los seres humanos, y esta fue la que tuvo Sor María de Jesús de Ágreda, que venciéndose a sí misma con su voluntad, pudo ver una grandeza espiritual que le llevó incluso en este momento a tener su cuerpo absolutamente incorrupto. Y qué bendición que nosotros podamos encontrar todos estos mensajes detrás de esta gran sabiduría que nos regala la palabra de Dios. Vamos a leer Romanos 12:11, que nos dice: esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. ¿Y qué quiere decir esto? Que es que la espiritualidad no es fácil, la espiritualidad requiere esfuerzo. Ay, si Dios quiere, Él me hablará. No. La espiritualidad también requiere un vencimiento personal. Tengo que vencerme a mí mismo, tengo que luchar contra las apetencias de mi carne, tengo que hacer oración. Mira, el solo hecho de entrar en oración requiere un esfuerzo especial, no solamente por la postura, sino porque a veces la mente nos juega tantas cosas que están trabajando allí que no se silencia para podernos concentrar en la oración. Esto es, nosotros necesitamos una concentración para entrar en lo espiritual y ahí tenemos que hacer batalla para poder silenciar estos actos de la carne que no nos dejan entrar en la profundidad, como lo decía también San Juan de la Cruz en su libro que se llama Subida del Monte Carmelo. Pues aquí nos habla precisamente de hacer un alto, de morir a todas las cosas del mundo, a las maquinaciones, a las imaginaciones, a todo tipo de cosas para poder entrar precisamente en esa presencia del Señor, que a veces nos cuesta tanto trabajo y por eso dice aquí Romanos 12:11, esfuércense, habla de un esfuerzo y la voluntad se aquilata con el esfuerzo personal. ¿Quién ha dicho que es fácil? Nadie dijo que iba a ser fácil, pero necesitamos poner de nuestra parte como un gran esfuerzo en la vida. Esto lo vamos a corroborar también en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versos 5 al 9. Dice: y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista, ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Mira esta palabra tan hermosa, cómo nos lo dice aquí. Por esto deben esforzarse en añadir a su fe, no solamente creer, sino también portarnos bien, dice la buena conducta. Y ya no solamente la buena conducta, sino el entendimiento, es decir, tomar la doctrina de Dios y tratar de digerirla y entenderla. Y ya no solamente el entendimiento, sino además el dominio propio, porque las pasiones nos juegan, nos hacen jugadas tremendas para hacernos caer. Al dominio propio, la paciencia, es decir, también desarrollar y esforzarnos por ser pacientes en ir creciendo en esto de la espiritualidad. A la paciencia, la devoción, es decir, vamos a hacer actos de devoción delante del Señor, oración, actos de alabanza, asistir a los sacramentos, todo eso requiere esfuerzo. Pero además el afecto fraternal, es decir, estar unidos con nuestros hermanos, todo esto requiere que nuestra voluntad se active para que podamos estar con todas las personas de nuestro alrededor. Entonces, ya no solamente no pecamos, sino que además damos frutos espirituales, frutos materiales, frutos de todo orden, que al final son dones que vienen de Dios precisamente para toda la humanidad. Y dice, y al afecto fraternal, el amor. Y mira lo que continúa, si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, es decir, es algo que nos toca desarrollarlo a nosotros. Dios te da dones en semilla y a ti te toca sembrarlos, abonarlos, regarlos, hacer que crezcan, podarlos y que finalmente produzcan su fruto. ¿Y por qué está en semilla? Pues sencillamente porque todo lleva su tiempo, para aquilatar en nosotros también la paciencia. A veces queremos que las cosas sean ya, rápido, y eso es lo que sufre la sociedad de hoy. Todo lo quieren de manera inmediata, pero resulta
que todo buen fruto ha debido llevar un tiempo de demora, de cocinarse, de hacerse, de trabajarse, de vencerse, de poner voluntad, y por eso este tema se llama Caín y Abel y la voluntad. ¿Cuánta voluntad tienes para trabajar en tu propia santidad? Esa sería una pregunta buena de este programa. Pero además, ¿cuánta voluntad tienes para desarrollar cosas buenas en tu vida? Para desarrollar un idioma, para desarrollar un producto, para cocinar, para tal vez amar a los demás, para desarrollar una actividad loable en tu vida, para tal vez aprender una nueva actividad. ¿Cuánta voluntad tienes para vencerte a ti mismo? Para vencer la pereza, para vencer la gula, para vencer tantas cosas que necesitamos vencer. Esto es poner de nuestra parte con la voluntad. Y si nosotros la podemos desarrollar, vamos a tener una gran bendición de cara a Dios. Vamos ahora a leer Juan capítulo 12, verso 20 al 25. Dice: entre la gente que había ido a Jerusalén a adorar durante la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, un pueblo de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y los dos fueron a contárselo a Jesús. Jesús les dijo entonces: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da fruto, da una cosecha abundante. El que ama su vida la perderá, pero el que desprecie su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mira, aquí se necesita tener voluntad para morir. Y mira lo que dice claramente: ha llegado la hora. Y es la hora precisamente en que si el grano no muere, no da fruto, pero si muere, da una cosecha para la vida eterna. La voluntad consiste precisamente en poner todo de nuestra parte para dar una cosecha para esta vida y para la vida eterna. Pero necesitamos aquilatar la voluntad, poniendo de nuestra parte, mirando el norte. Tenemos que mirar el fruto, tenemos que mirar a Cristo. Acuérdate lo que dice Hebreos 12:2. Fijen su mirada en Jesús, pues de Él proviene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Si tú no miras a Jesús, difícilmente vas a decir, quiero llegar allá. Si tú no miras cosas del cielo, difícilmente puedes decir, quiero mirar allá. ¿Cómo aquilatar entonces la voluntad? La voluntad se aquilata entonces, primero, con el ayuno, con el dominio de las pasiones. ¿Es para qué? Para vencer todo pecado. Segundo, poniendo nuestra mirada en Dios, en el cielo. Tercero, entrando en oración. Haciendo oración, ahí podemos desarrollar nuestra voluntad. Cuarto, escuchando predicaciones, leyendo la vida de santos, mirando personas que han conquistado nuevas metas. Fíjate lo que dice también en el Eclesiástico, en el capítulo 2. Fíjese lo que sucedió en otros tiempos. Nadie que invocara al Señor se vio decepcionado. Todos los que lo invocaron, Él los escuchó. ¿Qué quiere decir? Cuando miramos la vida de otros santos, ahí mismo tenemos o nos nace el deseo de desarrollar nuestra voluntad para conquistar nuevas metas. Es la manera de hacerlo todos los días. Rodearnos de personas positivas, de personas que nos aporten, que nos edifiquen. Eliminar eliminar de nosotros todo contacto con personas tóxicas que nos envenenan, que nos llevan al vicio, a menos, ojo bien, a menos que tengamos la suficiente luz para ayudarlos a ellos a transformarse. De lo contrario, si somos débiles, mejor es retirarnos para no caer en la tentación. Todos estos son tips precisamente para poder desarrollar una buena voluntad, disciplina. Tenemos que ser personas disciplinadas, de madrugar, de orar, personas que queremos el orden en nuestra vida. Todo esto nos ayuda a desarrollar una buena voluntad para conseguir una eternidad bienaventurada. Si tú crees que este video te ha servido, le ha servido a tu vida, compártelo con aquellos que les puede también servir. También te invito a que te suscribas a mi canal, Juan Alberto Echeverry en YouTube, y no olvides que estoy en todas las redes sociales. Todo mi material lo puedes encontrar en www.editoriallatinaja.com. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.